Queridos hermanos, hoy celebramos el primer domingo después de Epifanía. Epifanía es una palabra derivada del griego y significa manifestación o revelación. El 25 de diciembre celebramos la encarnación del Hijo de Dios. El miércoles pasado, día 6 de enero, hemos podido celebrar la divinidad de Jesucristo. Esta es la manifestación o epifanía que celebramos. Esa divinidad del Hijo de Dios la cantaba así el himno de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Dice allí: Jesucristo, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres. Jesucristo es el lado humano de Dios. En Jesucristo apreciamos la transformación del que siendo Dios se hace ser humano. Esta transformación ha permitido que podamos tener acceso a Dios a través de Jesucristo. Y por la fe depositada en Jesucristo, la persona adquiere un conocimiento que le transforma en su manera de pensar y con ello de ser. El texto que hoy nos ocupa nos brinda la posibilidad de reflexionar acerca del privilegio que hemos recibido para cambiar o transformar nuestra manera de pensar a resultas del que se transformó haciéndose humano. Nuestro hermano y apóstol Pablo se lo refirió así a los cristianos de Roma. Leo de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, comienza Pablo en el texto de hoy. Esto quiere decir que sus recomendaciones se basan en cosas que el cristiano ya ha recibido mediante la fe en Jesucristo, como por ejemplo estas dos que ya Pablo ha expuesto en su carta anteriormente. Leo del capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La persona puede hallar un equilibrio emocional y tranquilidad interior mediante la fe en Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 5, leo: Dios ha puesto su amor en nuestros corazones mediante su Espíritu. La persona humana puede sentir, junto al noble sentimiento del amor a Dios, una firme voluntad de acción para hacer el bien a los demás, que es lo que también significa amor. Sobre estas y otras afirmaciones ya expuestas por Pablo en su carta, se basan las palabras del texto de hoy, lo cual quiere decir que ahora el cristiano está capacitado para servir a Dios y a los demás. Esta recomendación se hace, escribe el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, o sea, porque antes de uno usar de misericordia con los demás, el cristiano, él mismo, ha sido, o ella misma, ha sido objeto de la misericordia de Dios. Dios podía haber abandonado a la persona humana, pero su amor a ella le hace ponerse en activo a su favor. Una vez que el ser humano es consciente de haber sido objeto de la misericordia de Dios, no puede por menos que estar dispuesto a servir a Dios y a los demás. En primer lugar, se describe ese servicio a Dios. Leo nuevamente el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. El culto a Dios comienza en nosotros mismos, antes incluso de llegar a la iglesia. Este culto se desarrolla en el cuerpo. Es el ofrecimiento de nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable. Este es el culto verdadero, auténtico, es decir, lógico, que cabe esperar en un cristiano. Juntamente
Con este servicio a Dios, el cristiano debe servir a la humanidad. ¿Cómo? Leo el versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sirviendo a Dios y buscando su buena, agradable y perfecta voluntad, el cristiano se ofrece como un nuevo horizonte y alternativa para la humanidad. Pero este servicio a la humanidad lo logrará cumplir la persona cristiana observando ciertas cosas. El apóstol Pablo escribe: no os conforméis a este mundo. En este sentido, el cristiano está llamado a ser cuidadoso con los modelos de pensamientos que pululan en la sociedad y que ejercen influencias en la vida personal. Una de las características de nuestra sociedad se conoce como pluralismo, multitud de pensamientos, sentimientos y actitudes diversas referentes a muchas creencias religiosas, morales, políticas y las prácticas que se derivan de ellas. Esto hace que nos sintamos superados, pues nada es simple. Mantener el equilibrio y no caer a uno u otro extremo se nos hace difícil. Del mundo de la economía se nos dice y hace creer que el negocio y la moral no tienen nada en común, que el que quiere ganar dinero no puede atender a la moral. La idea antigua de que el éxito en la vida es el resultado de ser bueno y hacer así las cosas, según el Salmo 34, no es actual. Hoy se estima sobre todo el éxito, y eso se supone en gente inteligente y de admirar. El bueno es tonto. No es necesariamente el personaje más atractivo. La influencia que puede ejercer en nosotros el pensamiento dominante nos puede llevar a creer que no hay absolutos, que todo es relativo, que lo bueno para mí puede que no lo sea para ti, que yo soy el metro único para medir mis actos y no hay otro fuera de mí. Lo bueno para mí está por encima de lo bueno para los demás. La bondad no se valora por el bien que se hace a los demás, sino a uno mismo. Individuo y sociedad son dos realidades separadas. Individualismo es la clave de la convivencia. Tengo un centro de gravedad permanente, cantaba un popular italiano de los años 70 del siglo pasado, y esto no ha dejado de ser. A toda esta realidad en la que nos toca vivir, el mensaje de Pablo sigue siendo actual. Ante esta confusión de la vida actual, la persona cristiana se verá en muchas ocasiones nadando contracorriente para permanecer en la fuente, la de su fe. El apóstol Pablo hace un llamamiento que no ha perdido actualidad. Debemos ofrecer resistencia siendo inconformistas. No os conforméis, escribe el apóstol. ¿A qué? Y añade: a este mundo. Es decir, el cristiano no debe dejarse formatear por los esquemas pensantes de un mundo sin Dios, de una sociedad sin Dios. Es una lucha permanente que late en el mundo. Fe en Dios, fe sin Dios. Del cristiano se burla el ateo anunciando que Dios es una quimera sin sentido. Y, por su parte, el creyente sigue anunciando que Dios es el eje central de la creación y de su vida personal. De ambas partes solo se puede hablar de postulados de fe, pero que cada uno cuente los resultados de esa fe. Otra cosa no se puede hacer. Nadie va a conocer a Dios por convencimiento intelectual, sino viviendo con Dios cada día. Ser inconformista es, pues, en este caso, la versión negativa de la resistencia. La versión positiva de la resistencia es, dice el apóstol Pablo, transformándoos. La palabra griega que se usa es metamorfó. De ahí nuestra palabra castellana
metamorfosis. Interesante vocablo que tanto nos puede inducir a pensar. El ejemplo quizá más recurrente de una metamorfosis, ¿cuál es? ¿Cierto? Cierto. La crisálida que sale del capullo que antes era una oruga. Si comparamos, vemos que la metamorfosis es un cambio impresionante. Como oruga, gusano, su aspecto era cilíndrico y con muchas patitas. Como mariposa, su cuerpo es ovalado y provisto de alas. Como oruga o gusano, su movimiento era lento. Como mariposa, su velocidad es incomparable. Como oruga gusano, su alimento eran hojas. Como mariposa, su alimento es el néctar de las flores. El cristiano también evidencia una personalidad metamorfoseada por la acción del Espíritu de Dios. Su naturaleza es nueva, vive una nueva relación con Dios y su forma de pensar está impulsada también por otros valores. Su espacio es ahora un horizonte que abarca un mundo mejor, que empieza a ayudar a transformar desde aquí y que se proyecta a una vida después de la vida. Su alimento no es el pensamiento de quien niega a Dios, sino un alimento que se le ofrece en una comunión genuina con Dios y el trato con su palabra, con la Biblia. Es a partir de esta metamorfosis que está capacitado para percibir lo que sin ese cambio no podría jamás percibir: la perfecta voluntad de Dios. Una voluntad que se califica de agradable y perfecta, que incluye, y se puede uno preguntar, ¿qué incluirá esa agradable y perfecta voluntad de Dios? La respuesta quizás la encontramos en una carta muy paulina. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: «Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». Esta es la voluntad de Dios. Esto incluye la agradable y perfecta voluntad de Dios, y es que Dios quiere que la humanidad le conozca, sea salva de su ignorancia cuando se empecina en creer que Dios no juega ningún papel en la vida y que no hay que procurar una relación cercana a Él. Que la humanidad alcance a vivir el proyecto originario de Dios, de humanidad, abortado en Adán y Eva, y fraternidad, aniquilado en Caín sobre Abel. Que el ser humano no siga creando y sirviendo a ese sistema social maldito que le oprime, sin políticas sociales y que solo honra al falso Dios, conocido desde antiguo como Mamón o dinero o capital. Así se muestra una mente metamorfoseada que cumple con Dios y la humanidad. Esta metamorfosis, transformación, nos capacita para ir consiguiendo mejores resultados en la vida, al vivir por ello también mejor. Y esto corresponde con la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Esto es un servicio a Dios y a la humanidad. Esto es, hermanos, nuestro llamamiento. A esto nos impulsan las palabras del apóstol Pablo, que tan buen ejemplo de vida y fe supuso para la cristiandad de su tiempo. Hermanos, en este primer domingo después de Epifanía, en el que celebramos como la transformación del que siendo Dios se hizo hombre, podemos también celebrar la transformación que por Él se nos hace posible. Así como la pandemia del coronavirus nos exige la inconformidad y la resistencia, seamos inconformistas y resistamos a todo aquello que no glorifique a Dios y no ayude al prójimo. Para esto también hemos experimentado la metamorfosis divina en nuestras vidas. Ánimo y adelante. Amén.